Ya en contacto con el doctor Oxal Ábalos, abogado laboralista, para hablar sobre el régimen CAS, que ha generado noticia también en las últimas horas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, en la última conferencia, después del Consejo de Ministros, escuchamos a Violeta Bermúdez, la titular de la PCM, señalando que evaluarían alguna acción de inconstitucionalidad contra la ley que elimina el régimen CAS. Ayer escuchábamos al presidente de la República señalando que van a evaluar cómo incorporar progresivamente a los trabajadores a este régimen. ¿Bajo qué panorama estamos, doctor Oxal? ¿Cómo lo analiza usted? Bien, en principio la ley 131, que eliminó el régimen CAS gradualmente, impide que las entidades puedan, por un lado, contratar más personal CAS, ¿no? Y precisamente la declaración de la Premier va en ese sentido. Y básicamente lo que ha señalado es que se va a emitir una norma próximamente que va a permitir que durante el periodo que demore el tránsito de los trabajadores a los regímenes 728 y 276 se pueda contratar personal, porque es bastante evidente que hay ciertos sectores que requieren personal con urgencia, por ejemplo el sector de salud, ¿no? Donde muchos médicos o muchos profesionales son contratados bajo esta modalidad. Así que por esa parte creo que sí es inminente que se emite una norma en los próximos días que vaya a viabilizar la contratación de este personal. Pero por otro lado también creo que la acción de inconstitucionalidad que pretende interponer el gobierno me parece legítima, porque viendo esto desde el punto de vista jurídico, hay una clara transgresión a dos normas constitucionales, que son aquellas que se refieren al equilibrio presupuestal y por otro lado también a la iniciativa de gasto por parte del Congreso de la República. Claro, doctor, justamente mi duda va desde ese punto de vista que mencionaba al final. Se habla de que sería un mayor gasto para el Estado pasar a los trabajadores CAS a planilla del Estado. ¿Es cierto esto? Por ejemplo, una persona que gana cierto sueldo de CAS pasa a planilla del Estado. ¿Esto significaría o no un aumento en la planilla? ¿Ganaría más dinero alguien que pasa de CAS a la planilla o no necesariamente? ¿Por qué podría haber un desfase en el presupuesto? Porque si se mantiene el mismo número de trabajadores, es lo que muchos dicen, ¿por qué podría haber un problema al momento de que pasen a la planilla? El problema se da principalmente por el hecho de que los trabajadores... ¿Cuál sería el problema, doctor Ábalos? Claro, posiblemente porque... A ver, lo escuchamos. Sí, les decía que en el caso de los trabajadores CAS, ellos en julio, por ejemplo, perciben un aguinaldo que equivale, mientras que si pasaran al régimen laboral de la actividad privada, percibirían una gratificación equivalente a una remuneración. Y ahí nomás en ese aspecto el costo es muchísimo mayor. Además también los trabajadores CAS no tienen derecho a la CTS y los trabajadores del régimen laboral privado lo tienen. Entonces el costo laboral es mucho mayor. De acuerdo, entonces de los 12 a 14 sueldos y además la compensación por tiempo de servicios. Doctor, actualmente muchos trabajadores tienen un contrato CAS por ser inicio de año por 3 meses. ¿Qué va a pasar con ellos una vez que se cumple el 31 de marzo? A partir del 1 de abril, ¿bajo qué condición estás? Y otro, los procesos CAS que se han eliminado temporalmente en las instituciones del Estado. ¿Qué va a pasar con las nuevas contrataciones? Bien, la ley 131 lo que establece es que aquellos que ya están contratados por CAS, sus contratos se tornan indefinidos y no podrán ser cesados por vencimiento de plazo, salvo la existencia de una causa justificada para el despido. En el caso de las personas que recién iban a ingresar o que estaban en pleno concurso público, ellas ya no van a poder ser contratadas porque precisamente la ley impide que se contrate bajo esta modalidad. Entonces, tenemos que diferenciar los casos de personas que ya tenían un contrato CAS y ellos mantienen la vigencia de su contrato hasta que se resuelva definitivamente esta situación. Claro, la renovación sería inmediata, por lo tanto. ¿Y qué sucede con los trabajadores que están emitiendo, por ejemplo, el recibo por honorarios, los temporales? Si bien es cierto, en la norma no se precisa sobre el futuro de ellos, ¿qué podría suceder? ¿Hay alguna manera que se recoja en esta norma de pasar a planilla del Estado
a estos trabajadores que en algunas instituciones públicas tienen tiempo trabajando? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué podría suceder? Los locadores. Sí, voy a ser bastante claro en este aspecto, ¿no? Si se trata de la contratación por recibos por honorarios o los denominados servicios no personales de personas que realizan una labor subordinada, esa contratación es manifiestamente ilegal, ¿no? Porque el contrato de locación de servicios o la modalidad de servicios no personales es para personas que hacen un servicio autónomo, pero no es el caso. Las personas que cumplen un horario, que están sujetos a dirección, a fiscalización o a control en general, no pueden ser contratadas bajo esta modalidad. Si eso es así, en aplicación de un principio fundamental del derecho del trabajo, que es el de primacía de la realidad, ellos debieran tener una relación laboral. Por lo tanto, ahí claramente lo que corresponde es que un juez laboral o una autoridad declare la existencia de una relación laboral, ¿no? El problema es que esas personas normalmente no pasan por un concurso público y ahí siempre hay una discusión en el empleo público respecto a si uno puede incorporarse sin haber pasado por el concurso público o no. Pero de hecho les correspondería algunos derechos laborales, ¿no? Es un tremendo problema, doctor, porque en instituciones del Estado tenemos locadores y personal temporal que sobrepasan los 3 meses, que sería entre comillas un periodo de prueba, ¿no? Y a veces están años bajo esa modalidad. Sí. Muy amable. Y de hecho, para terminar, algo muy puntual, la idea en el año 2008 de crear el CAS fue justamente para eliminar esta situación que era pues muy genérica en el gobierno, pero estamos volviendo a lo mismo, ¿no? A la utilización fraudulenta de contratación que no corresponde en este caso. Bien, doctor, muchas gracias por la información. Un tema que seguramente iremos comentando también en los próximos días, ¿no? La implementación de esta norma. Le agradecemos al doctor.